¿Y qué va a proceder en el caso de que se confirme la anulación de la elección ahí en la alcaldía de Cuauhtémoc? Se lo preguntamos a Patricia Avendaño, la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a quien agradecemos que se enlace con nosotros. Buenas tardes, consejera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Héctor. Ceci, de verdad un gusto saludarles a ustedes y a su auditorio. Pues como bien lo señalan, en primer lugar lo que nosotros tenemos que hacer es esperar a la resolución final. Como ya lo mencionaron, esta es una primera determinación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Hay dos instancias más que tienen que revisar esta decisión, que es la Sala Regional y en su caso la Sala Superior. Y una vez que esto ya esté firme, como se dice, que cause estado, que ya no haya ninguna alternativa, si se confirma esta situación, nosotros tendremos 30 días para emitir la convocatoria para llevar a cabo la nueva elección, la elección extraordinaria. Por lo pronto ya estamos avanzando nosotros haciendo números en cuanto a qué material podemos reusar. Algunos otros, como las boletas, evidentemente eso tendremos que volver a imprimir y estamos ya tomando contacto con el INE, con quien tenemos un convenio de colaboración. Recordemos que vamos de la mano con el INE en muchas de las actividades y así está mandatado en el Sistema Nacional de Elecciones, también con talleres gráficos, en fin, con todas las autoridades que apoyaron e intervinieron para celebrar la elección que está por concluir. Entonces estamos preparándonos, pero evidentemente siempre a la espera de que se determine por los órganos jurisdiccionales, los tribunales competentes, si queda firme esta determinación que se adoptó por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Bien, consejera, ¿nos podría destacar estos puntos en donde se considera se aplica la violencia política en razón de género? Sí, fíjate que debo de comentarles, Ceci, Héctor, que en este caso ambas contendientes se acusaron mutuamente de esta circunstancia. La violencia política de género es una acción o omisión que puede provenir de autoridades, de medios de comunicación, de la propia comunidad, de los partidos políticos, en donde se menoscaban los derechos político-electorales a partir de menospreciar la capacidad de una mujer para, digamos, destacar por sí misma, es decir, que se le vincule o que se le menosprecie por los vínculos que pueda tener con otra persona, con un hombre. En este caso se ha hablado de familismo, es decir, que se le vincula con alguna persona, pero la violencia política lo que busca es invisibilizar o menoscabar el desarrollo, el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres, menospreciando su capacidad, su experiencia, su conocimiento, sus habilidades, solo por el hecho de ser mujer. Y en ese sentido, bueno, pues ya está tipificado esto como un delito y en esa lógica puede una mujer, una candidata, que es lo más recurrente que ocurre en procesos electorales, muchas veces es violentada por los propios dirigentes de partidos, por sus compañeros, por sus propias compañeras, por otras candidatas o candidatos, por instancias funcionarias o funcionarios. Entonces, lo que se busca es atajar este tipo de prácticas que omiten o menosprecian la capacidad de una mujer para desempeñarse en el ámbito político. En este caso, se alude a sus relaciones familiares para argumentar que no tiene o no tiene méritos propios para poder llegar. Pero vamos, todas las mujeres que se desempeñan en el ámbito público de una u otra manera han sido sujetas de estos cuestionamientos y se está buscando que este tipo de violencia desaparezca. Las autoridades estamos obligadas a tomar las acciones necesarias para atajar este flagelo, un fenómeno que prácticamente yo me atrevería a decir que en este proceso electoral todas las mujeres que participaron en el proceso como candidatas sufrieron en mayor o menor medida este fenómeno de violencia política. En algunos casos lo denunciaron, en otros casos probablemente no avanzó la denuncia, pero en este caso se considera que es de tal gravedad que condujo a la nulidad de la elección. Bueno, esta es la conclusión que toma el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. ¿Qué antecedentes tenemos en la Ciudad de México de casos similares en donde una violencia política en razón de género haya llevado a consecuencias tan fuertes como esta? Pues no hay muchos antecedentes, sobre todo, Héctor, te lo destaco porque
tiene muy poco tiempo, te puedo decir que fue en 2020 cuando se tipifica este delito, y anteriormente había habido casos, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel de todo el país, donde había de manera muy grave violencia contra las mujeres, pero como no estaba tipificado, prácticamente no había herramientas como para poder atacar, y mucho menos conducía a una nulidad, como en este caso de la elección. Podríamos decir que es el primer caso que estamos conociendo a nivel de la Ciudad de México. Ya ha ocurrido en el interior del país, ya ha ocurrido en algunas presidencias municipales, casos paradigmáticos donde las mujeres candidatas fueron violentadas no solo por sus propios pares, sino por la propia comunidad, casos emblemáticos que originaron que se repitiera la elección. Consejera, ¿existe en nuestra legislación el término de familismo o fue un término acuñado por el tribunal? Fíjate que yo no lo traigo en el radar como parte del Código Electoral, pero bueno, pues aquí entran otras leyes que seguramente están tomando en consideración los magistrados. Yo no lo traigo en el radar, lo que ya está, digamos, como un término, una noción incorporada, te digo, recientemente es 2020, donde se incorpora el término de violencia política de género, que costó mucho trabajo que se incorporara en las leyes, en 9 leyes donde se hace esta modificación, y ya se aplica a partir de 2021 y ahora en 2024 en este proceso. Y solamente rápidamente, consejera, cuestionar si va a haber una elección extraordinaria, para cuándo sería o hasta cuándo podrían dar esta respuesta. ¿Tiempo? Sí, a ver, evidentemente si esto quedara en firme, tendrían que resolver los tribunales, la sala regional, la sala superior, antes del 1 de octubre, que es la fecha en que toman protesta las alcaldesas y los alcaldes. Entonces, si esto quedara en firme, no se tomara, se determinara que va a una elección extraordinaria, no habría la persona que desempeñarse como alcalde o alcaldesa en Cuauhtémoc. Entonces, el Congreso tendría que determinar, designar una persona que ejerciera el cargo de manera provisional, y nosotros, una vez que concluye el proceso electoral, una vez que esto ocurra, tendremos 30 días para convocar elecciones, y ahí estaremos muy atentos a la temporalidad que nos marquen los tribunales, porque muchas veces ellos son los que nos determinan en cuánto tiempo tenemos que llevar a cabo estas acciones. Lo que es cierto es que si se repite la elección, pues tendremos que brindar la temporalidad prácticamente a como se manejó en el proceso electoral, es los días de campaña, los días de veda, el registro de candidatos, toda la posibilidad de que se conozcan quiénes hacen. Exactamente, sería un proceso no corto, considero, pero tendríamos que esperar a lo que nos indiquen los tribunales. Muy bien, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño, muchas gracias por esta información y estamos al pendiente, la consultaremos más adelante según vaya evolucionando el caso. Con mucho gusto, muy buenas tardes, Héctor, Ceci, un gusto estar con ustedes y con su auditorio. Buenas tardes.